¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya son las 7 en punto, así que por respeto a ustedes 23 que ya están en el aula, vamos a iniciar con la sesión que corresponde a esta semana. Bien. Primero un repaso de la clase pasada, ¿no? La base de datos clave valor. Es la más sencilla, ¿no? Vimos un ejemplo de qué base de datos trabajamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hicimos incluso conexiones a base de datos, perdón, conexiones con Java. Jóvenes. ¿Qué ¿Ready? base? Redis, ¿no? Muy bien, exacto, Ay, ¿no? Correcto. Eh, Redis es una base de datos de tipo de clave valor, bastante sencilla, ¿no? ¿Qué característica tiene Redis? Que la hace súper rápida. ¿Trabaja en memoria? Correcto, ¿no? Es una base de datos que trabaja en memoria, ¿no? Administra el caché, en todo caso es mucho más rápido que ir a consultar algo, una base de datos física, ¿no? Muy bien. Bueno, no hay mucho más que decir sobre ese tipo de base de datos. Igual vamos a continuar hoy día viendo tipo base de datos de tipo clave valor. ¿Ya? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a comprender el modelo de datos. Vamos a elegir una estructura de claves, estructura de valores, cómo diseñar índices y cómo implementar esquemas, ¿no? Y mañana en el laboratorio trabajaremos con Apache Cassandra. ¿Qué se van a llevar ustedes de esta sesión de clase? Van a ser capaces de diseñar un modelo de base de datos utilizando el tipo de base de datos NoSQL clave valor. Bien, antes de empezar a entender cómo diseñar un esquema, hay que comprender este modelo de datos, ¿no? Las consultas que se realizan, ¿no? Y en todo caso, ¿por qué o cuándo podríamos aplicar ese tipo de base de datos, ¿no? Un modelo de base de datos describe pues sus entidades, atributos, relaciones, ¿no? Y cómo se representan estas claves y valores. Debemos identificar en todo caso, ¿no? Los tipos, formatos y restricciones de las claves y los valores para ver de qué manera definimos esta clave, ¿no? Para poder acceder de manera muy rápida, ¿no? Y poder obtener el valor asociado a esa clave. Esta estructura de claves es la manera en la cual se organizan las claves para evitar colisiones, ¿no? Sabemos que una clave debe ser única, ¿no? De esta manera evitamos justamente que se presente esa colisión, ¿no? Que la colisión es cuando ponemos dos claves, ¿no? Este, que tienen un mismo valor, ¿no? Lo que va a provocar, pues, que se presente corrupción de datos, ¿no? O pérdida de la información. Entonces es importante en todo caso diseñar nuestra estructura de claves, ¿no? Utilizando estrategias como la prefijcación, alineamiento, hash, codificación, ¿no? Para optimizar, ¿no? La manera en la cual gestionamos nuestra base de claves, ¿no? Prefijo implica agregar un prefijo común a las claves que pertenecen a una misma entidad, ¿no? O a un mismo dominio, ¿no? ¿Se acuerdan? En la clase pasada vimos, yo podría colocar, por ejemplo, no sé, conductor punto y, em, y algo más para diferenciar, ¿no? La clave de distintos dominios, ¿no? Conductor punto Perú, conductor punto Argentina, conductor punto Venezuela, etcétera, ¿no? Em, o usuario punto proveedor, usuario punto cliente, ¿no? De esta manera le pongo un prefijo que me permite categorizar, ¿no? De repente la clave. La técnica de hashing implica utilizar alguna función para que nos genere esa clave única, ¿no? A partir, obviamente, de algún valor semilla, ¿no? La codificación convierte ese valor en un formato de representación diferente, ¿no? Podemos usar funciones, por ejemplo, MongoDB tiene una función de hash que me permite crear esa clave única.
¿Cómo elegimos una estructura de valores? ¿Ya? Esa estructura de valores es la forma en la cual vamos a almacenar y codificar los valores para poder optimizar el espacio de almacenamiento, ¿no? Recuerden, sobre todo si utilizamos Redis, por ejemplo, ¿no? Que toda la base de datos está en memoria, ¿no? Entonces debemos tener alguna estrategia para poder optimizar el espacio de almacenamiento y en consecuencia el rendimiento, ¿no? O la mejora para las consultas, ¿no? Podemos utilizar diferentes formatos y técnicas para diseñar esa estructura de valores, ¿no? Como por ejemplo textos, ¿no? Con formatos, sin formato, datos binarios, objetos, matrices JSON, ¿no? O documentos JSON, ¿no? Vayan y JSON, este, o incluso utilizar algoritmos, ¿no? De compresión como JZip, ¿no? O algún otro, un RAR, por ejemplo, ¿no? Que permita, pues, ahorrar espacio, ¿no? Eh, en esencial, ¿no? Hay que seleccionar esa estructura de valores que ofrezcan justamente este equilibrio, ¿no? Entre eficiencia de almacenamiento, ¿no? Y rendimiento de las consultas, pero sin poner de repente demasiada complejidad, ¿no? En la estrategia para almacenar nuestros datos. Diseñar los índices, ¿no? Recuerden, el índice es una estructura de datos que va a mejorar el rendimiento de nuestras consultas justamente mediante la creación de esta clave ordenada, ¿no? Que permite acceder rápidamente, ¿no? A encontrar esa clave y en base a eso obtener el valor, ¿no? Eh, bueno, de hecho, tener un almacén de claves va a requerir un consumo adicional de espacio, ¿no? Y también su mantenimiento, pero es necesario, ¿no? Para poder optimizar las búsquedas a la hora que busquemos un valor asociado a la clave, ¿no? Podemos utilizar distintos tipos de índices, ¿no? Para poder acceder a la consulta, ¿no? Por ejemplo, tener un índice principal, un índice secundario, ¿no? O de repente un índice compuesto, ¿ya? Ojo, esto va a depender también de si lo soporta el motor de base de datos que estamos utilizando. El índice principal se va a basar en la clave principal de los datos, ¿no? Lo que nos va a permitir recuperar o modificar el valor asociado, ¿no? A través de este identificador único. Por el contrario, un índice secundario, ¿no? Se basa en una clave o atributo secundario de los datos, lo que permite también consultar o también ordenar los datos por una clave o atributo secundario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos de repente dentro de mis datos, tengo la clave que de repente es el nombre, ¿no? Y los valores asociados pueden ser de repente, no sé, el apellido, el teléfono, número de DNI, distrito de domicilio, etcétera, o edad, ¿no? Y una clave secundaria podría ser de repente, no sé, el número de DNI, ¿no? Para poder acceder también de esa manera a obtener los valores asociados a esta clave. También puedo tener un índice compuesto, ¿no? Que se va a basar en la combinación, ¿no? De dos o más claves, ¿no? O dos o más atributos de datos, ¿no? Lo que permite tener consultas de repente un poco más complejas, ¿no? O multidimensionales, ¿no? Ordenando de repente también por otros criterios, ¿no? Es importante tener en cuenta todo esto para que al momento de diseñar nuestro índice, elijamos lo que mejor se ajusta a nuestra necesidad, ¿no? Hay también, recuerden, patrones de consultas, ¿no? Para equilibrar justamente, ¿no? Eh, la velocidad, ¿no? De acceso a los datos asociados a la clave versus el consumo de espacio, ¿no? Que requiere tener más de una clave. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor.
Ok, perfecto, gracias. Implementar esquemas, ¿no? Al diseñar un esquema, debemos elegir qué sistema de base de datos trae valor vamos a utilizar, ¿no? Usar Redis, DynamoDB, Cassandra, React, que son las opciones más populares, ¿no? Y obviamente, una desventaja, como sabemos, de los motores de base de datos de SQL es que no existe una estandarización, ¿no? Cada motor de base de datos define sus propias reglas, define sus propias ventajas, ¿no? Que tiene cada uno. Entonces, cada sistema de base de datos va a tener su propio modelo de datos, ¿no? Que garantice, ¿no? De acuerdo a su forma de trabajo, ¿no? La consistencia, disponibilidad, escalabilidad y rendimiento, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? De acuerdo a lo que se requiere o de acuerdo a la solución que le vamos a dar a nuestro cliente, elegir el sistema de base de datos que se ajuste, como menciono, con los requisitos funcionales y no funcionales acordados con el cliente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, uno de los motores de base de datos bastante conocidos, bastante populares, es Amazon DynamoDB, ¿ya? Recuerden, el ecosistema de la nube de Amazon nos ofrece un montón de herramientas, ¿ya? No solamente base de datos de SQL, también base de datos eh, transaccionales, ¿no? SQL, eh, soporte a la infraestructura a la nube, ¿no? Hardware, etcétera, ¿no? Bueno, y dentro de las funcionalidades por la misma competencia que hay entre los proveedores de servicios de la nube, es que Amazon también ofrece, ¿no? Una infraestructura del tipo nube, del tipo cloud, ¿no? Para ofrecer sus servicios fiables, ¿no? Altamente disponibles, dado que están en la nube, ¿no? Y principalmente, ¿no? De un costo no tan alto, ¿no? Sobre todo por todos los beneficios que ofrecen, ¿no? Alta disponibilidad, replicación, etcétera, ¿no? Y dentro de ellos está Amazon DynamoDB, ¿no? Y que incluye también algunas herramientas, ¿no? Como, este, como les decía, ¿no? Amazon DynamoDB, ¿no? Base de datos también no relacionales, ¿no? Y base de datos de tipo clave de valor, ¿no? Amazon DynamoDB se caracteriza por su flexibilidad y rapidez, ¿no? Lo que nos va a ayudar a tener o realizar consultas, ¿no? Y desarrollar aplicaciones sin necesidad de tener un servidor, ¿no? Porque todo está en la nube. Simplemente me conecto al servicio ofrecido por Amazon, ¿no? Y puedo acceder a los datos ofrecidos por este motor de base de datos, sin preocuparme de o sin gastar en implementar un servidor. ¿Y qué es Amazon DynamoDB? ¿No? Está diseñado para escalabilidad, ¿no? Yo puedo seguir aumentándole de repente a la hora que contrato mi servidor en la nube, ¿no? Más procesadores, ¿no? Más memoria, etcétera, ¿no? Me permite crecer, o de repente más nodos, ¿no? Ofrece también alta disponibilidad, ¿no? Dado que es un servicio que está en la nube, Amazon es quien se va a preocupar por asegurarse de que la base de datos esté siempre disponible, ¿no? Se cae de repente un nodo, pues otro nodo puede atender los requerimientos, ¿no? Latencia bastante baja, ¿no? En las operaciones tanto de lectura como de escritura, ¿no? Dado que como tiene sus servidores en distintas partes del mundo, pues nos va a atender de repente con el servidor que se encuentre más próximo físicamente desde donde estamos haciendo la consulta, ¿no? Entonces, eso va a asegurar una latencia mínima, ¿no? ¿Saben qué es latencia, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí saben qué es latencia, ¿no? Tiempo de respuesta. Ajá, correcto, ¿no? Muy bien, exacto. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Es la herramienta que hace evolucionar las bases de datos y las lleva al siguiente nivel, ¿no? Dado que no me preocupo mucho por administrarlo, por hacerlo escalable, por hacerlo crecer, ¿no? Porque todo eso lo va a administrar a través de una consola ofrecida por la misma nube de Amazon, ¿no? Y como sabemos, las bases de datos no SQL
destacan por no tener un esquema fijo, ¿no? Cada uno de los documentos que pertenecen a esta base de datos puede tener una estructura distinta, ¿no? Y el motor de base de datos lo soporta, ¿no? Este, mm, no solamente la flexibilidad es la característica que ofrece Amazon DynamoDB, sino también, ¿no? Lo que les decía, la latencia, ¿no? Que es casi imperceptible, ¿no? Dado que Amazon tiene, pues, como les decía, distribuido a nivel del todo el globo terráqueo, ¿no? Muchos servidores que permiten, pues, atender a necesidades con la mínima latencia, ¿no? Y esto es bastante importante, sobre todo si tenemos o estamos desarrollando aplicaciones que requieran respuestas rápidas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Plataformas de gaming, ¿no? Aplicaciones financieras, ¿no? Sitios de e-commerce, ¿no? Que tienen alto tráfico, etcétera, ¿no? Recuerden, si hago una aplicación, por ejemplo, de negociación en bolsa, yo requiero pues que la información se actualice casi inmediato, ¿no? Porque un valor puede estar subiendo o bajando y eso me va a permitir tomar decisiones para comprar o vender, ¿no? De igual manera, si estoy jugando de repente, ¿no? Tengo un aplicativo, un juego, ¿no? Que lo juego en línea, ¿no? Pues requiero que también mi juego tenga poca latencia para poder jugarlo de una manera muy fluida. ¿Qué características tiene Amazon DynamoDB? ¿No? Tiene una serie de propiedades que caracterizan su funcionamiento, dentro de las que destaca, como les decía, que la gestión está totalmente del lado de Amazon, ¿no? Tengo una consola, simplemente ahí voy a monitorear, voy a controlar, voy a hacerla crecer, decrecer, ampliarla, más memoria, más procesador, ¿no? No me preocupo mucho tampoco por la seguridad, ¿no? Dado que Amazon también asegura la seguridad, ¿no? De el servicio que está brindando, ¿no? La escalabilidad, como le decía, incluso en caliente, ¿no? No es que tenga que bajar mi base de datos para de repente configurarle más memoria, más espacio, más procesador, ¿no? En caliente, ¿no? Incremento, ¿no? Y se va a ver reflejado. Sí se entiende el concepto en caliente, ¿no, jóvenes? Sí, perfecto. Ok. Le decía, ¿no? Las características completamente administradas, ¿no? Las características es que su sistema lo administra totalmente, ¿no? La plataforma de Amazon Web Services, ¿no? Por lo que al usarla no nos preocupamos por mantener la infraestructura, el servidor, ¿no? No gestionarlo, no nos preocupamos por hacer backups, ¿no? Sino solamente utilizamos el servicio, ¿no? Ya todos los servicios o la infraestructura que ofrece Amazon Web Service va a ser quien nos asegure la alta disponibilidad, ¿no? La replicación, que los datos no se pierdan, que haya backups, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta incluye disponibilidad, tolerancia a errores integrados, ¿no? Por lo cual, no es necesario que hagamos muchos ajustes o estructuras en nuestras aplicaciones, ¿no? Para que cumplan con estas características que ofrece nativamente el servicio de Amazon Web Services. Serverless, ¿no? Sin servidor, ¿no? No requerimos de configurar, instalar, tunear un servidor, por lo que no debo preocuparme, no voy a perder tiempo, no voy a contratar a alguien que esté aprovisionando o tuneando el servidor, ¿no? Porque simplemente eso lo va a hacer el propio servicio ofrecido por Amazon Web Service. Escalabilidad, ¿no? Como le decía, DynamoDB ofrece una escalabilidad de diseño completa, ¿no? Porque ofrece los recursos, ¿no? A medida que crecen las necesidades, podemos ir agregando, ¿no? Más memoria, más espacio, más procesador, etcétera. Lo que se requiera, ¿no? Simplemente lo voy agregando. Obviamente tiene un costo, ¿no? Pero comparativamente, si fuera un fierro físico, este, tendría que comprar la memoria, instalarla, ¿no? Ahí sí de repente bajar el servidor, ¿no? Va a ser un poco más complejo.
Ok, Jorge me dice, ¿cuándo corre el sistema? ¿No? Simplemente levantamos el servicio en Amazon Web Services y lo voy a invocar, ¿no? Mediante las credenciales que haya configurado, el puerto al cual voy a acceder y simplemente comienzo a utilizar la base de datos, ¿no? No me preocupo de que tenga que levantar el servidor de la base de datos, que tenga que bajarlo, que tenga que hacer el backup, no, todo eso lo administra totalmente, ¿no? La nube de Amazon. Integración con otras herramientas, ¿no? La ventaja también de trabajar en el ecosistema de Amazon Web Services es que nos permite integración con otros servicios que también ofrezca Amazon, ¿no? Por ejemplo, Lambda, Redshift, ¿no? Y otros servicios que ofrece la misma plataforma de Amazon, ¿no? Tiene integración nativa, ¿ya? No voy a tener que preocuparme de que, oye, hay algún eh, componente o necesito alguna librería para integrar mi base de datos DynamoDB con, no sé, de repente con Redshift, ¿no? No, es integración nativa, ¿no? Porque son los mismos productos que ofrece la nube de Amazon, ¿no? Otras características, ¿no? Amazon DynamoDB también ofrece funciones como integración de seguridad, ¿no? Como les decía, me voy a despreocupar, ¿no? De que poner un firewall, ¿no? O proteger mi base de datos, ¿no? Porque esa seguridad la ofrece la misma plataforma de la nube de Amazon, ¿no? Como les decía también, se encargan de hacer backups, ¿no? Replicación automática, ¿no? Incluso en diferentes regiones, ¿no? Me permite también exportar la data, ¿no? Para de repente, no sé, por ahí que yo requiera mi data, migrarla a otra servidor, de repente local, ¿no? O por algún motivo yo requiera exportar la información o la data, también ofrece servicios para exportar la información, exportar la data. Ok. ¿Hasta acá alguna duda con Amazon DynamoDB? Ojo, yo no vendo servicios en la nube de Amazon, ¿ah? Pero es bueno que conozcan todas las bondades que ofrece para que si en algún momento ustedes requieran utilizar sus servicios, como ven, no es tan caro, ¿no? Incluso por ahí creo que hay versiones demo para estudiantes, ¿no? Bueno, no es parte de mi curso enseñarles manejo de la nube, pero creo que es parte de la currícula, ¿no? Si por ahí ven, creo que ya han llevado o van a llevar, ¿no? Utilizar servicios en la nube de Amazon, ¿no? Ok. Otra herramienta es Apache Cassandra, ¿ya? Mejor dicho, otro motor de base de datos no SQL de tipo clave valor es Apache Cassandra, ¿no? Que es un sistema de base de datos no SQL de código abierto, ¿no? Que aprovecha también la arquitectura distribuida. De esta manera, pues, obtenemos alta disponibilidad, confiabilidad, ¿no? Está administrado por la organización Apache, que es una organización sin fines de lucro, ¿no? Que permite pues que instanciemos ahí nuestra base de datos, ¿no? Apache Cassandra, como les decía, es un motor de base de datos no SQL distribuido, ¿no? De código abierto, ¿no? Podemos incluso ver el código para hacerle mejoras, ¿no? O proponer también de repente alguna característica, ¿no? Hay una comunidad ahí que se encarga de darle mantenimiento, ¿no? A este motor de base de datos, ¿no? Gestiona grandes cantidades de datos a través de múltiples servidores, ¿no? Nos ayuda de esta manera gratuita, ¿no? De afrontar de repente el desafío de escalabilidad, ¿no? Rendimiento, ¿no? A través de la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Ofreciendo pues esta alta disponibilidad y una arquitectura descentralizada, ¿no? Cassandra permite el crecimiento horizontal, ¿no? Añadiendo más nodos, ¿no? Lo que garantiza un tiempo de inactividad mínimo, ¿no? Y un equilibrio de carga en toda la red que hemos definido. Ofrece también de manera nativa tolerancia a fallos, ¿no? Y resiliencia, ¿no? Dado que tengo varios nodos, se cae uno, otro atiende los pedidos y de esta manera ofrezco tolerancia a fallos, ¿no? También garantiza
la protección contra pérdida del servicio de datos en caso de falla de hardware, ¿no? Su naturaleza descentralizada significa que no existe un único punto de fallo, ¿no? Como les decía, se cae un nodo, no hay problema. Los otros nodos siguen atendiendo los requerimientos y de esta manera el usuario ni siquiera se percata, ¿no? De que alguno de los nodos esté caído. La base de datos Apache Cassandra también admite operaciones en múltiples centros de datos, ¿no? Lo que permite una implementación global manteniendo la consistencia y el rendimiento, ¿no? Eso garantiza que Apache Cassandra sea una solución ideal para diversas aplicaciones, ¿no? Desde plataformas de redes sociales, ¿no? Hasta servicios financieros, ¿no? Acá les he puesto el enlace, ¿no? De dónde podemos obtener Apache Cassandra. Mañana lo veremos a mayor detalle, ¿no? En nuestro laboratorio, pero acá les voy a dejar el link en el PPT que les voy a subir más tarde para que puedan de repente ir viendo un poco de qué trata Apache Cassandra. Ok. Apache Cassandra comenzó, ¿no? Con Facebook en el año 2008, ¿no? Y apareció porque necesitaban eh, Facebook, ¿no? Dar soporte al backend de la mensajería, ¿no? Que manejaba Facebook en ese momento, ¿no? Recuerden, Facebook tiene millones de usuarios a nivel mundial, ¿no? Que están mensajeando, ¿no? A cada momento. Entonces, eso requiere, pues, que una base de datos soporte, aparte de un gran volumen de transacción, sea rápida, ¿no? Entonces, por eso ellos crearon esta necesidad, o mejor dicho, crearon esta solución llamada Apache Cassandra, ¿no? Que los ayudó a superar las limitaciones de en ese momento, ¿no? De las bases de datos que existían y que no podían soportar esos requerimientos de escalabilidad, ¿no? Y de fiabilidad, ¿no? Y de manejo de un alto volumen de información, ¿no? En 2009, Facebook lanzó Cassandra como un proyecto de código abierto, ¿no? Lo que permitió pues que la comunidad de desarrolladores de todo el mundo pudieran hacerle mejoras a este proyecto, ¿no? Y a lo largo pues de los años, estamos hablando pues 2009 hasta ahora, ¿no? Cassandra ha recibido muchas contribuciones, ¿no? De empresas importantes como Twitter, Netflix, ¿no? Y los mismos desarrolladores de Apache Software Foundation, ¿no? Quiere decir que el proyecto ha evolucionado de manera significativa, ¿no? Incorporando muchas características, ¿no? Como por ejemplo un propio lenguaje de consulta, ¿no? Que es el CQL, ¿no? Cassandra Query Language, ¿no? O lenguaje de consulta de Cassandra, ¿no? Que ofrece, que es muy parecido al SQL, ¿no? Y que ofrece esas capacidades mejoradas de modelado de datos. Las actualizaciones periódicas que hace la comunidad, ¿no? Permite pues ir incrementando mejoras, ¿no? A nivel tecnológico, ¿no? Y ofrece una constante evolución con mejoras continuas, ¿no? Buscando siempre el mejor rendimiento, ¿no? La accesibilidad y la seguridad. Acá algunas características importantes de Cassandra. Ofrece alta disponibilidad y tolerancia a fallos, ¿no? Cassandra ofrece alta disponibilidad gracias a su arquitectura distribuida, ¿no? Los datos de manera nativa se van replicando en los distintos nodos, ¿no? Lo que garantiza la ausencia total de puntos de fallo, ¿no? Porque todo está replicado, todo está copiado en más de un servidor, ¿no? Entonces, esta replicación, y sobre todo en diferentes regiones geográficas, va a asegurar de que no exista un solo punto al cual va a acceder mi cliente. En todo caso, si se conecta, va a poder conectarse o reconectarse a otro nodo más cercano, ¿no? Que pueda también atender al requerimiento o la necesidad, ¿no? De esta manera sigue atendiendo solicitudes de los clientes, ¿no? Manteniendo así el tiempo de actividad y fiabilidad para los usuarios. La compatibilidad que tiene integrado Cassandra, ¿no? Con de manera nativa esa
entre nodos, la integración entre nodos garantiza esta alta disponibilidad, ¿no? Y que el sistema se pueda autorrecuperar, ¿no? En caso de que falle algún nodo, ¿no? Esta capacidad de autorrecuperación reduce las tareas de mantenimiento, ¿no? No tengo que poner a una persona, un DBA, que esté chequeando, revisando, que todo esté bien, tuneando, ¿no? Acá automáticamente se replica, ¿no? Y se va autogestionando o autorrecuperando, ¿no? Cualquier nodo que pudiera fallar en algún momento. Dos, escalabilidad y rendimiento, ¿no? Cassandra ofrece un escalamiento horizontal que se va a lograr añadiendo más clusters y distribuyendo de manera transparente, automática para el usuario, ¿no? Los datos entre los distintos nodos que forman esta red de nodos, ¿no? Esto asegura que no existe un tiempo de inactividad, ¿no? Lo que permite a las empresas gestionar mayores cargas de trabajo sin tener interrupción en el servicio, ¿no? Este rendimiento se va mejorando gracias a la capacidad que tiene Cassandra para leer y escribir datos muy rápido en redes distribuidas, ¿no? El sistema va a emplear un modelo de consistencia ajustable que permite a los usuarios equilibrar el rendimiento y la integridad de los datos según la necesidad particular de cada uno de los usuarios. Ofrece un modelo y esquema de datos flexible. A ver qué dice Kepler. Su capacidad es de 1 terabyte, profe. No, mucho más, ¿no? Recuerda, puedes ir escalando, poniendo más nodos, creciendo de manera horizontal. 1 terabyte se va a llenar al toque, ¿no? Es muy poco. Ya que hablamos de petabytes, ¿no? Recuerden, las bases de datos no SQL aparecen porque hay mucha información. Tanta información que una base de datos tradicional ya no es capaz de gestionar tanta información. Ok. Ofrece este modelo de esquema de datos flexibles, ¿no? Cassandra admite diversas estructuras de datos, como cualquier otra base de datos de SQL, ¿no? Que lo hace adaptable para numerosos casos de uso, ¿no? A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, en donde se define un esquema fijo, ¿no? Defino mi estructura de columnas y filas, ¿no? Y eso, para cambiarlo, pues me cuesta un poco, ¿no? Voy a tener que agregar de repente un campo más y que va a afectar a toda la base de datos, ¿no? Mejor dicho, a toda la tabla, ¿no? Acá no. Acá yo puedo añadir más campos, ¿no? En de repente un solo registro, ¿no? Y los demás no tienen por qué verse afectados. Este almacenamiento por filas de la base de datos permite consultas eficientes, ¿no? A medida que va creciendo la información en nuestra base de datos, ¿no? Incluso permite compatibilidad con colecciones como listas, mapas, conjuntos. Esta capacidad que ofrece Apache Cassandra permite pues que el equipo de desarrollo aproveche estas relaciones de datos complejos para poder almacenar de repente tipos de datos enriquecidos, como especialistas, mapas, conjuntos. Ofrece también una arquitectura distribuida, ¿no? Múltiples nodos, muchos centros de datos. De esta manera se asegura que no exista un punto único de caída, ¿no? Y garantiza la escalabilidad y la fiabilidad, ¿no? Cada nodo de clase de Cassandra puede aceptar peticiones o requerimientos de lectura y escritura, distribuyendo de esta manera la carga de trabajo, ¿no? Para evitar cuellos de botella, ¿no? No va a saturar, no vamos a saturar un solo nodo, ¿no? Si ve que hay mucha carga, redistribuye y te va a enviar otro nodo justamente para evitar sobrecargar un nodo y tener cuellos de botella. Y puedo seguir agregando más nodos para darle incluso mayor capacidad de respuesta ante el crecimiento de repente de mayor consumo por parte de los clientes.
La base de datos también admite consistencia eventual, ¿no? Manteniendo la congruencia de datos a lo largo del tiempo, replicación en todos los nodos, ¿no? Esta sincronía permite gestionar la latencia de la red sin comprometer el rendimiento del sistema, ¿no? Comienza a hacer esa actualización asincrónica, ¿no? Transparente para el usuario para evitar justamente afectar el rendimiento de el servicio o el sistema que está consumiendo la información en esta base de datos. Lo que le decía, ¿no? A diferencia de los otros motores de base de datos NoSQL que hemos visto hasta ahora, ofrece un propio lenguaje de consulta, el SQL, ¿no? O Cassandra Query Language, ¿no? O lenguaje de consultas de Cassandra, que permite a los usuarios conectarse a la base de datos, simplificando las interacciones, ¿no? En comparación con otros motores de base de datos NoSQL, ¿no? Y este lenguaje se basa en SQL, ¿no? Lo cual ayuda pues al equipo de desarrollo que si ya sabe SQL pueda pues trabajar de manera mucho más sencilla, ¿no? Porque le va a ser familiar este Cassandra Query Language, ¿no? Con el estándar SQL que ya conoce. Sin embargo, a pesar de la similitud que puede tener con SQL, eh, Cassandra Query Language elimina algunas construcciones tradicionales, ¿no? Para justamente asegurarse de que no tenga una rigidez, ¿no? De estructuras, como si maneja una base de datos relacional, ¿no? De esta manera se asegura que tengamos operaciones más eficientes y que el equipo de desarrollo puede usarlo para configurar modelos de datos complejos y ejecutar consultas también de repente complejas sin sacrificar la performance que ofrece este motor de base de datos. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta con Apache Cassandra? Como le digo, mañana vamos a hacer justamente, vamos a ver ese motor de base de datos en el laboratorio. ¿Todo claro? Cuéntame, Joe. ¿Alguna consulta? Joe, Joe, levantaste la mano. ¿Alguna consulta? Disculpe, profe, todo claro. Ah, ok, perfecto, gracias. Bien, otra base de datos también conocida es RIAC. ¿Ya? RIAC es una base de datos también clave de valor, no SQL, que ofrece replicación local y multicluster avanzada que garantiza también lecturas y escrituras, incluso en escenarios en donde falla el hardware, ¿no? O tenemos una partición de red. Garantiza la disponibilidad de aplicaciones cuando usamos Big Data, ¿no? Este diseño clave de valor ofrece modelos de datos potente, ¿no? Pero simple, ¿no? Porque permite almacenar mucha información de datos no estructurados, ¿no? Y está creado para manejar una variedad de desafíos que se enfrenta las aplicaciones diseñadas para manejar Big Data, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, hacerle un seguimiento a la información que almacena el usuario, ¿no? Manejo de sesiones, ¿no? Almacenamiento de información, por ejemplo, de a través de qué equipo se está conectando, ¿no? O qué dispositivo, ¿no? Una tablet, una laptop, una desktop, un celular, ¿no? Y también replicación de datos a nivel mundial, ¿no? Automatiza la distribución de datos en los clusters para ofrecer este rendimiento rápido y continuidad, ¿no? En caso de falla de alguno de los nodos, ¿no? De esta manera garantiza la alta disponibilidad y escala casi linealmente utilizando hardware básico para poder ir agregándole mayor capacidad a nuestro motor de base de datos sin una, un gran trabajo operativo para quien administre esta base de datos. ¿Qué características vamos a encontrar en React? Es un potente funcionalidad no SQL,
disculpen, que permite a nuestros aplicativos de Big Data que funcionen sin problema, ¿no? Resistencia elimina el impacto de lo inesperado, ¿no? Incluso si las particiones de red o fallas de hardware causan interrupciones imprevistas, RIAC, ¿no? Puede acceder a otro segmento de red o otro nodo para asegurar que quien está accediendo a la base de datos pueda seguir o pueda continuar leyendo y escribiendo los datos, ¿no? Escalabilidad masiva, ¿no? Nos dice que podemos crecer a medida que avanza nuestra capacidad escalable, ¿no? La arquitectura de escalamiento que ofrece React a nivel horizontal permite agregar sin problemas, ¿no? Mayor hardware, ¿no? O más nodos para ir creciendo de manera horizontal. Ofrece también simplicidad operativa, ¿no? Elimina las operaciones manuales innecesarias, ¿no? Ya que permite agregar fácilmente más nodos para que nuestros datos se distribuyan de manera automática y uniforme en todo el clúster que hemos definido. Ofrece también replicación inteligente, ¿no? Nos dice que evitemos tiempos de inactividad con funciones inteligentes, ¿no? React está diseñado para replicar y recuperar datos de manera smart, inteligente, ¿no? De modo que las aplicaciones de IoT o Big Data, ¿no? En nuestra, de repente, nube híbrida, estén siempre disponibles. Soporte para consultas complejas, ¿no? React ofrece tres maneras de consultar mediante búsqueda, ¿no? Por ejemplo, un texto completo, ¿no? A través de índices secundarios o a través de MapReduce, ¿no? Que es un patrón de consulta. Ofrece también caducidad global de objetos, ¿no? Así como vimos en Redis, ¿no? Que yo podía darle un tiempo de vida, un time to live, ¿se acuerdan? A mis claves. Acá también, ¿no? React ofrece esa función de caducidad para que puedas definir cuando se elimina un objeto antiguo de la base de datos, ¿no? Y de esta manera te despreocupas, dado que el motor lo va a eliminar de manera automática y eficiente, de acuerdo a lo que configuremos, ¿no? El tiempo de vida que le demos a ese dato o esa información. Vectores de versión punteada, ¿no? Reduce el tiempo de conflictos, ¿no? Debido a que maneja timestamps, ¿no? Para poder resolver conflictos, ¿no? Si de repente más de un requerimiento llega, ¿no? al nodo, al clúster para manejar la base de datos. Entonces le ponen timestamp y en base al quien llegó primero lo atenderá, ¿no? Para evitar justamente ese conflicto de, oye, ¿a quién atiendo primero? Ofrece también tipo de datos distribuidos, ¿no? Justamente para soportar los datos o tipos de datos que podemos necesitar a la hora de manejar Big Data, ¿no? React proporciona tipos de datos predefinidos de estructuras de datos comunes que requieren carga de trabajo distribuido, ¿no? y activo. Ofrece también API robustas y bibliotecas de cliente, ¿no? Este, ofrece estos APIs, ¿no? O estos em, componentes para poder conectarnos a varios lenguajes de programación, o desde varios lenguajes de programación, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, Java, Ruby, Python, C Sharp, Node.js, Net, ¿no? El lenguaje con el que trabajemos, ¿no? Va a poder conectarse fácilmente porque ofrece, pues, como les decía, APIs, ¿no? Y bibliotecas para poder conectarnos con nuestro lenguaje de programación favorito. Hace el análisis en memoria, ¿no? Ofrece, por ejemplo, integración nativa también con el ecosistema de Apache, ¿no? En este caso, por ejemplo, con Apache Spark, ¿no? Para que podamos hacer análisis en tiempo real, ¿no? De nuestra información almacenada en React. Ofrece el marco de trabajo de Apache, ¿no? Meso es un gestor de recursos que pertenece al ecosistema de Apache, ¿no? Y que nos permite también utilizarlo para
interactuar con nuestra base de datos RIAC, ¿no? Integración de la base de datos Redis, ¿no? Ofrece complementos también para trabajar en conjunto con Redis, ¿no? Lo que les decía, yo para optimizar incluso aún más el manejo de información de, de mi base de datos, yo podría de repente ir primero a consultar a Redis si la clave existe, ¿no? Como Redis está en memoria, me va a devolver la información casi inmediatamente, ¿no? A la velocidad de la luz. Si no existe, ok, ahí iremos, por ejemplo, a Apache, a buscar la información, ¿no? Y luego lo almacenamos en Redis y, y ahí queda, ¿no? Cosa que la siguiente vez que queramos hacer alguna consulta, va a ir nuevamente a buscar a Redis, esta vez sí va a encontrar la clave, va a devolver la información asociada a la clave que está en Redis, que está en memoria, y va a ser mucho más rápido. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende, jóvenes? ¿No? Puedo combinar dos bases de datos, ¿no? Bueno, en este caso Apache con Cassandra, con Redis, para hacer mis consultas aún mucho más rápidas. Clúster es un nodo, ¿no? Clúster es un conjunto de nodos, ¿no? En donde yo voy a poner, o agrupar, ¿no? Los nodos que pertenecen a esta distribución de mi base de datos. De esa manera me aseguro que siempre esté en alta disponibilidad, porque si se cae uno, puedo usar el otro. Ok. Replicación de múltiples clusters, ¿no? React ofrece, ¿no? Esa replicación de clusters de manera local de repente en nuestro data center o de repente a nivel mundial, ¿no? En otros servidores que puedan estar de repente en otra parte del mundo. Ok, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta con esos tres motores de base de datos que hemos visto hoy día? Hemos visto Amazon DynamoDB, ¿no? Hemos visto Apache Cassandra y hemos visto React, ¿no? Todos pertenecen a la familia de base de datos clave valor, ¿no? Y como hemos visto, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus ventajas y desventajas por ahí también de repente, ¿no? Para que podamos elegir la que mejor se ajuste, ¿no? A nuestras necesidades. Ok, voy a pasar listo un ratito antes de continuar. Michael Aguilar, Buenas noches, profesor, presente. ¿qué tal, Michael? Juan Amau, Buenas noches, profesor presente. ¿qué tal, Juan? Leslie Angomé, Leslie Angomé, ¿no está? Ok, no está. José Aparcana, Presente, profesor. ¿qué tal, José? Eric Arizola, Eric Arizola, no está. Carlos Ábalos, Presente, profesor, buenas noches. ¿qué tal, Carlos? Sergio Bardales, Presente, profesor. Buenas noches. ¿qué tal, Sergio? Jesús Barreto, Presente, profesor, buenas noches. ¿qué tal, Jesús? Pedro Bojorquez, Presente, profesor. ¿qué tal, Pedro? Luz Carrasco, Presente, profesor, buenas noches. ¿qué tal, Luz? Brian Casas, Presente, presente, profesor, buenas noches. ¿qué tal, Brian? Gerson Chamba, Gerson Chamba, ok, Eric. Gerson Chamba, no está. Quiqueilo Chávez, Buenas noches, profesor.
¿Qué tal, Kikeilo? Giraldo Choque. Presente, profesor. ¿Qué tal, Giraldo? Patricia Chumbimune. Buenas noches, presente profesor. ¿Qué tal, Patricia? Miguel Ángel Cochachi, perdón. Miguel Ángel Cochachi. Ahí está. Jacqueline Corilla. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal, Jacqueline? Abel Custodio. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal, Abel? Dylan Estrada. Dylan Estrada. Ok, Dylan. Oscar Galvez. Presente. Presente, profesor. ¿Qué tal, Oscar? Max García. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal, Max? Ángel Goitia. Presente, profesor. ¿Qué tal, Ángel? José González. Presente, profesor. ¿Qué tal, José? Mijail Guillén. Presente. ¿Qué tal, Mijail? Héctor Hernández. Presente, profe. ¿Qué tal, Héctor? Melina Hernández. Presente, profesor. ¿Qué tal, Melina? Aldair Inostroza. Presente, profesor. ¿Qué tal, Aldair? Yori Hualpachoque. Presente, profesor. ¿Qué tal, Yori? Américo Guamán. Américo Guamán. Está. Jesús Guarzaya. Presente, profesor. ¿Qué tal, Jesús? Dayan Llamo. Presente, profesor. ¿Qué tal, Dayan? Víctor López. Presente. ¿Qué tal, Víctor? Cristina López. Presente. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Cristina? Alina Maita. Buenas noches, presente, profesor. ¿Qué tal, Alina? María Malpartida. Buenas noches, presente. ¿Qué tal, María? Juan Mesares. Presente. ¿Qué tal, Juan? Ángel Namay. Presente, profesor. ¿Qué tal, Ángel? Kepler Pérez. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Kepler? Edward Quesada. Presente, buenas noches. ¿Qué tal, Edward? Jorge Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Joe Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Joe? María Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, María? Ahmed Rojas. Presente, profesor. ¿Qué tal, Ahmed? Abel Roque. Presente, profesor. ¿Qué tal, Abel? Kevin Sosa. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Kevin? Kenny Tejada. Kenny Tejada. Profesor Tejada, presente. ¿Qué tal, Kenny? Estamos. Allá. Victoria Toribio. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Victoria? Cristian Torres. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal, Cristian? Herbert Torres. Presente, profesor. ¿Qué tal, Herbert? Dulexi Vilera. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal, Dulexi? Frank Yashimura. Presente, profesor. ¿Qué tal, Frank? Y Carlos Ceballos. Presente, profesor. ¿Qué tal, Carlos? Ok. Profesor, buenas noches. Cuéntame. Chamba presente. Lo que pasa es que recién Gerson. estaba saliendo del trabajo, no he escuchado. Ok, Gerson, no hay problema. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿cuándo usar una clave de valor? Cuando necesito almacenar mucha información, ¿no? Y recuperar
también grandes volúmenes de datos, ¿no? Esa es la importancia. Cuando no me es importante almacenar las relaciones entre los elementos, cuando tengo data que no esté estructurada, ¿no? Puedo tener de repente distintos tipos de datos, porque de repente obtengo data de un blog, data de Instagram, data de TikTok, ¿no? Etcétera. Entonces cada uno tiene una estructura distinta. Entonces los datos no están estructurados, ¿no? Me va a ayudar cuando quiero desarrollar o necesito desarrollar prototipos. Maneja crecimiento rápido de la lista de elementos, ¿no? Y no requiere de implementar validaciones lógicas o restricciones en la base de datos. ¿Se entiende, jóvenes? Ok, muchachos. Entonces, podemos avanzar rápido. Como les digo, ya mañana vamos a ver la teoría, haremos laboratorio viendo la base de datos Apache Cassandra. Jóvenes. Bueno, antes de irnos, recuerden, la semana pasada hicieron la presentación de la, el proyecto parcial preliminar, ¿no? La recomendación que les di a todos es que definan bien la problemática que va a atender el aplicativo o la solución que ustedes están proponiendo, ¿no? Importante que tengan conclusiones, eh, que puede evidenciarse, ¿no? Lo que pide ahí mínimo el sílabus, ¿no? Nos pide mínimo 5 estructuras. Pueden haber más, ¿no? Ya no quiere decir que solamente sean 5, ¿ya? Eh, Nada, que todos los integrantes del grupo expongan, ¿ya? La semana pasada, como era preliminar, sin nota, era simplemente para ir viendo cómo estaba el avance, yo les decía que no había inconveniente en que uno solo podía exponer todo, no había problema. Pero para la siguiente semana, la semana 7, que ya nos toca la evaluación con nota, tienen que estar todos, ¿ya? Entonces, todos los que forman parte del grupo tienen que exponer para que todos tengan nota. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Ok, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, Gracias, nos profesor. vemos. Hasta luego, profesor.